Entonces, chicos, transformación de coordenadas rectangulares a otro tipo de expresión. Primero, hay que recordar que las coordenadas rectangulares, si ustedes recuerdan, las coordenadas rectangulares vienen dadas con sus dos componentes, ¿no? La componente en X, la componente en Y. Entonces tenemos sus dos componentes, sus dos coordenadas, la componente en X, la componente en Y, ¿sí? Y de aquí partimos hacia las demás coordenadas. Para transformar estas coordenadas a otro tipo de expresión, vamos a ver el proceso, el procedimiento, cómo lo vamos a hacer, cómo tenemos que hacer. Y lo vamos a ir haciendo con un ejemplo numérico de una vez, ¿no? Sí, de una vez vamos haciéndole con un ejemplo numérico para ir explicando cada una de estas formas de expresar el vector. Entonces, vamos a poner un vector que tiene coordenadas 4 y 3. Le pongamos que es kilómetros, ¿ya? Entonces, primerito, lo que nos facilitaría mucho es graficar para poder observar dónde está el vector, en qué cuadrante está. Sí, sirve bastante. Entonces, vamos a poner aquí nuestra gráfica, ¿ya? Y nos dice 4 en la componente en X y 3 en la componente en Y. 4 positivo, 3 positivo, es decir, ambas componentes son positivas, es decir, está en el primer cuadrante. Lo graficaríamos de esta manera, ¿no? 4 hacia la... Yo voy a utilizar dos cuadritos de los que tengo. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2 y 3 hacia arriba. Este va a ser el vector A. ¿Sí? Este es nuestro vector A. Recuerden ustedes, ya vimos por qué se llama coordenada rectangular, es decir, nosotros conocemos el componente o el eje X que vale 4, ¿no es cierto? De aquí hacia acá vale 4 y de aquí hacia arriba vale 3. Tenemos las dos componentes, ¿sí? De igual manera, ayer pudimos observar que si deseamos calcular el módulo del vector, nos va a servir bastante el módulo del vector, ¿sí? Para calcular el módulo del vector, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, porque claramente eso es un triángulo rectángulo. Entonces, teorema de Pitágoras, tenemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a hacerle esto en la calculadora. Aquí nos sale 16, aquí nos sale 9. 16 más 9, 25, por lo tanto, el módulo es 5. Como estamos hablando de kilómetros, decimos que el módulo del vector son 5 kilómetros. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, ¿no? ¿Sí? No se olviden, siempre acompañándome con la calculadora para que lo puedan comprobar. Entonces, eso hicimos primerito, calculamos el módulo, pero bueno, lo que nosotros queremos es transformar estas coordenadas a otras, ¿no es cierto? A otro tipo de expresión. Vamos con la más fácil. La más fácil, en función de sus vectores base. En función de sus vectores base. Y ya en situaciones anteriores hemos visto que para escribir en función de los vectores base hay que utilizar las letritas I, J. Ustedes recordarán que para el eje X positivo tenemos la I, para el eje X negativo tenemos menos I, obviamente, para el eje Y positivo tenemos J. Y para el eje Y negativo, obviamente el menos J. ¿Sí? Entonces, para escribir este vector en función de sus vectores base, ya les había dicho, ponemos el vector A, quitamos el paréntesis, quitamos el punto y coma y utilizamos sus signos con sus letras, ¿no es cierto? En este caso sería 4, como es positivo, sería 4i, y la Y también es positiva, más 3 en J kilómetros. Este es el vector en función de sus vectores base, vectores I, J. Esa es la más fácil.
Podemos cambiar de coordenada rectangular a vector base, ¿sí? Vamos con la siguiente. Nos piden que cambiemos el vector a coordenada polar. Vamos a cambiar a coordenada polar. Aquí vamos a poner coordenada polar. Recordarán ustedes que para coordenada polar necesitamos este modelo, ¿no? El modelo, vamos a poner aquí el vector A. En la clase anterior vimos que aquí necesitamos el módulo, cuánto vale, y el ángulo polar o la dirección. Y vamos a poner dirección o ángulo polar. Era el ángulo polar. Ustedes recordarán que el ángulo polar era el ángulo medido desde el polo X positivo hasta donde esté inclinado el vector de manera antihoraria. Entonces, nos vamos a nuestra gráfica. Aquí nosotros tenemos nuestro vectoral. Le voy a un poquito la flecha a hacer más grande. Necesitamos el módulo. Para escribir el vector en coordenada polar, necesito el módulo. Nosotros el módulo ya obtuvimos con teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale? 5 kilómetros. 5 kilómetros. Punto y coma. Y ahora necesitamos la dirección, es decir, este ángulo. El ángulo teta le vamos a poner, ¿sí? Ángulo teta. Recuerden, es el ángulo medido desde el polo X hasta donde esté inclinado el vector en dirección antihoraria. ¿Cómo calculamos este ángulo teta? ¿Cómo vamos a obtener este ángulo teta? Nos vamos a seguir ayudando del triángulo rectángulo. Recuerden ustedes, tenemos funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Tenemos teorema de Pitágoras, tenemos ley de ángulos internos de un triángulo y tenemos las funciones trigonométricas. Para esto, como estamos hablando de un ángulo y necesito el valor del ángulo, vamos a necesitar funciones trigonométricas. En este caso, necesito un valor que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. Si ustedes recuerdan, esa función es la tangente. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 3 sobre 4. El cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale 4. Si nosotros resolvemos esto, tangente de teta, 3 dividido para 4 nos sale 0,75. Ustedes tienen que ir comprobando en su calculadora, ¿no? Ahora, yo necesito solamente el ángulo. Aquí tengo la tangente del ángulo, pero yo necesito el ángulo solito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Las funciones trigonométricas suelen cumplir, por así decirlo, la transposición de términos, es decir, podemos pasar al otro lado, ¿sí? Tal como hacemos con las otras operaciones, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando a dividir, en fin. Las funciones trigonométricas pueden hacer eso, pero pasan como funciones inversas, es decir, la tangente pasa como tangente a la menos uno y el argumento es el valor que estaba ya en el lado de la igualdad. Para obtener el valor del ángulo, entonces nos vamos a nuestra calculadora, presionamos el Shift, la tangente y ahí nos da tangente a la menos uno. Colocamos dentro del paréntesis del argumento y le damos el igual y nos da 36,86 grados. 36,86 grados. Este es el valor del ángulo polar. Es decir, el ángulo que yo necesitaba acá, ¿no? 36,86 grados. Y hemos expresado ya el vector en coordenada polar. Aquí está el vector en coordenada polar. Listo. Vamos con el siguiente. La siguiente que vimos era coordenada geográfica. Coordenada geográfica. En coordenada geográfica, ¿qué teníamos que hacer o cómo
era el modelo de la coordenada geográfica? Ustedes recordarán que era el módulo y aquí teníamos que poner el rumbo. El rumbo, ¿de qué? ¿A qué se refería el rumbo? Era con los puntos cardinales, ¿no? Necesitamos el norte, el sur, este y el oeste. ¿Ya? Norte, sur, este y oeste. Entonces, para poner la coordenada geográfica, ustedes recordarán, yo les había dicho, necesitamos el módulo y el módulo ya lo calculamos. El módulo vale 5 kilómetros. Entonces, eso ya no nos hacemos problema, ya no es necesario volver a calcular. Ahora, lo que necesitamos es el rumbo, ¿sí? Ustedes recordarán que el rumbo, con las coordenadas geográficas, se pone primero el norte o se pone el sur. Luego viene el ángulo y luego el siguiente punto cardinal, ¿no es cierto? Entonces, como nuestro vector está en el primer cuadrante, entonces nos colocamos en el norte. Hay que medir este ángulo, cuánto gira hacia el este y ese será nuestro valor para la coordenada geográfica. Este ángulo alfa le vamos a poner, ¿sí? Pero ¿cómo podemos calcular alfa? ¿De dónde podemos obtener alfa? ¿Cómo se calcula alfa? Podemos hacerlo muy fácilmente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que todo un cuadrante mide 90 grados, ¿sí? De aquí para acá, este ángulo es un ángulo recto, mide 90 grados. Entonces, tanto el ángulo alfa como el ángulo teta conforman ese valor de 90 grados. Es decir, para calcular el ángulo alfa, lo único que tengo que hacer es de todo lo que mide el cuadrante, es decir, de 90 grados, le restamos el valor de teta, ¿no? Esto de aquí, esto hay que restarle. Con eso ya me quedaría cuánto vale alfa. Entonces, restamos 36,86, que es lo que vale teta, y ya podremos obtener alfa, ¿sí? Entonces sería 90 menos 36,86. Me sale 53,14. Este valor es el que me va a ayudar para colocar el rumbo del ángulo. Sí, el rumbo de nuestro vector, 53,14. Entonces, ¿cómo me quedaría? Norte, 53,14 grados este. Y aquí está ya nuestra coordenada geográfica. Ahí está nuestra coordenada geográfica. Fácil, ¿no? Coordenada geográfica. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden pedir? Nos pueden pedir que calculemos o que pongamos el vector en función de su módulo y su unitario, ¿no? Recuerden ustedes, ahí en la clase anterior vimos en función del módulo y el vector unitario. En función del módulo y del vector unitario. Ya. Pero aquí viene el pero, ¿no? Para poderlo poner en función del módulo y el vector unitario, tendríamos que tener el ángulo, el vector unitario de ese mismo ángulo, ¿no es cierto? Y el módulo, obviamente, lo vamos a poner así. Primero el módulo y el vector unitario. Entonces nos hace falta calcular el vector unitario. ¿Cómo se calculaba el vector unitario en la clase, en clases anteriores? Igual lo hemos visto, el vector unitario, yo les puse, se calcula dividiendo el mismo vector para su módulo. ¿Cuánto vale el vector A? Tenemos 4i más 3 en j. Recordarán que el vector unitario es el único vector que no tiene unidades, ¿no? Y no puede ser mayor que uno, no tiene unidades de medida y no puede ser mayor que uno. Y esto hay que dividirlo para su módulo. El módulo vale 5. Entonces, nosotros aquí tenemos la división de un vector para un escalar. Aquí tenemos un vector y hay que dividirlo para un escalar.
¿Cómo se divide un vector para un escalar? Pues cada componente hay que dividirlo para el escalar y la respuesta lo ponemos en forma de vector. En este caso sería 4 dividido para 5 primerito, tenemos 0,8. Entonces nos quedaría 0,8 en i. Más el 3 nos toca dividirle para 5, nos queda 0,6. 0,6 en j. No tiene unidades de medida, recuerden. Esto nos indica la dirección del vector. Este es el vector unitario. Entonces ya puedo escribir el vector A, ¿no es cierto? En función de su módulo, el módulo que vale 5 multiplicado por el unitario que sería 0,8 en I más 0,6 en J. Y ya está puesto en función de el módulo y el vector unitario, ¿sí? Acá tenemos en función, o más bien dicho, coordenada geográfica, coordenada polar, en función de los vectores base, ¿sí? Y hemos transformado de un vector a otro vector. Eso es todo en esta parte, ¿sí? Eso es todo. Así, así transformamos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que muchas veces tenemos al transformar vectores en coordenadas rectangulares? Yo le hice aquí un fácil, por así decirlo, porque está en el primer cuadrante, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, repasemos algún otro vector que esté no en el primer cuadrante, sino en los otros cuadrantes. Sobre todo para la coordenada polar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos vectores en coordenada polar. Voy a mover aquí. A ver, vamos a moverle el plano por aquí. Listo. Ya, ya hicimos un vector en el primer cuadrante. Ahora veamos un vector que esté en el segundo cuadrante, ¿ya? Repasemos un vector que esté en el segundo cuadrante. Le pongamos un vector B que digamos que tiene -3 en I y +4 en J, kilómetros. Le pongo ya directamente en función de los vectores base, ¿no? Sí, digamos que tenemos este vector. Para calcular el módulo no nos vamos a hacer mucho problema porque a la final hay que aplicar teorema de Pitágoras y se lo calcula rapidito, ¿no es cierto? Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y si ustedes se dan cuenta nos da igual 25 y la raíz de 25 es 5, entonces nos da igual el módulo. Ya. Hablaba de que lo difícil es, bueno, un poquito lo difícil, sino lo complicado es para ponerle en coordenada polar por su dirección, por su ángulo, por el valor que nosotros conocemos. Sí, si nosotros aplicamos tal como hicimos acá arriba, tangente, ¿no? Sí, aplicamos la tangente. Entonces, al aplicar la tangente del ángulo teta, nosotros estaríamos calculando este ángulo, el ángulo teta, porque recuerden que nosotros tenemos este valor de 3 y este valor que vale 4, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a tener 4 sobre 3. 4 lo dividimos para 3. Nos da 1,33. Me queda la tangente de teta. 1,33. Para calcular el valor del ángulo, aplicamos la tangente de ese valor, tangente a la -1, ¿no? La tangente a la inversa de -1 y nos da 53,13. Ya. Pero el valor que nosotros obtenemos aquí, el valor de 53,13, es el valor de este ángulo de aquí. Sí, este valor. Ya. En otras, en otras ocasiones me han preguntado que por qué no le utilizo el negativo aquí. Ya, bueno, sí puedo utilizar el negativo, ¿no? Sí, sí puedo utilizar el negativo. La respuesta no va a cambiar, va a ser la misma. Si usted le comprueba con el negativo,
Sí, lo único que nos va a cambiar es aquí, menos 53,13, ya. Lo que indica este signo menos es que está midiendo en dirección contraria al ángulo, es decir, en dirección horaria. Nada más, eso es lo único que nos está indicando, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, el ángulo que estamos obteniendo aquí, lo podemos hacer con los valores numéricos o con los signos, no importa, pero el valor que estamos obteniendo es solamente de este ángulo. Y recuerden ustedes que para coordenada polar, nos dijeron que debe ser el ángulo polar y el ángulo polar es desde el eje X positivo hasta donde esté inclinado el vector, este ángulo alfa. Ese es el ángulo que yo debo poner para escribir el vector en coordenada polar. Entonces, el vector B escrito en coordenada polar, tengo que poner el módulo que sería 5 kilómetros y aquí tengo que poner el ángulo polar, pero necesito este ángulo polar. Entonces, en clases anteriores ya vimos qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos calcular este valor de ángulo, ayudándonos de los ángulos que ya conocemos. Por ejemplo, todo este ángulo vale 180, ¿no es cierto? Entonces, si le resto el valor que yo obtuve de teta, es decir, este pedacito de aquí, este ángulo de aquí, voy a obtener alfa. Entonces, alfa sería 180 grados menos el ángulo teta. 180 grados menos 53,13 y ahí ya obtendría cuánto vale ese valor, ¿no? Entonces me quedaría 126,93. Ese es el ángulo que yo calcularía aquí, 126,93 grados. Ahí tenemos el ángulo o el vector escrito en coordenada polar. En coordenada geográfica, simplemente tendría que ubicarme tal como lo hice en el anterior, ¿no es cierto? Aquí está el norte, acá está el sur, oeste, acá está el este, y la mismo, ¿no? Tendría que ver qué es lo que resto, qué es lo que sumo, ¿no es cierto? Para la coordenada geográfica, yo necesitaría el módulo que ya calculé, ¿no es cierto? 5 kilómetros. Como está el vector en el segundo cuadrante, entonces primero voy a colocar norte, luego tengo que inclinarme hacia donde está el vector, ¿cierto? Y luego el otro punto cardinal. ¿Cuánto valdría este ángulo? ¿Cuánto valdría o cómo podríamos calcular cuánto vale este ángulo? Algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? 90 menos el dato que obtuve, ¿no es cierto? De 53,13, ese sería el ángulo. 90 menos 53,13, 36,87. Entonces sería 36,87 oeste. Este valor vale 36,87, porque le restamos del cuadrante de 90, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en los diferentes vectores, ¿no? Recuerden ustedes, si tenemos un vector en el tercer cuadrante, al aplicar tangente obtendríamos este valor de aquí. Entonces, para calcular su ángulo polar, tendríamos ya no que restar, sino ahora sumarle 180, tal como ya vimos en clases anteriores. Le tendríamos que sumar 180, ¿no? Sí. Permítame, le voy a hacer en otra gráfica para que usted lo vea bien. Tendríamos aquí un vector, suponiendo que tenemos un vector en el tercer cuadrante, nos daría por acá. Al calcular con tangente el ángulo, nos vamos a obtener esto de aquí. Pero para poner el ángulo polar, tendríamos que sumarle esto de aquí que vale 180 más el ángulo teta, ahí sería nuestro ángulo polar, ¿no es cierto? Entonces aquí nuestro ángulo polar le vamos a llamar alfa, sería 180 más teta, ¿sí? Ese sería nuestro ángulo polar, medido desde acá hasta donde esté inclinado el vector, todo esto. Ese sería el ángulo alfa,
¿sí? Y si tenemos un ángulo, un vector en el tercer cuadrante, al aplicar tangente de teta nos estarían dando este valor. Para calcular el ángulo polar, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que el ángulo polar viene medido desde el eje X positivo. Es desde aquí hasta acá. Ese es nuestro ángulo polar. Ese sería nuestro ángulo que yo necesito. ¿Qué es lo que hago? Toda una vuelta entera mide 360. Si le quitamos este pedacito de aquí, nos va a dar el ángulo polar. Entonces sería 360 grados menos el ángulo teta. Y ahí calcularíamos. Y para la coordenada geográfica ya no nos hacemos mucho problema. Simplemente nos ubicamos en dónde está, ¿no es cierto? Ya sea norte, sur. Giro, veo cuánto vale, le resto de 90 este ángulo y luego pongo el otro punto cardinal, ya sea oeste o el este. Lo mismo acá. Me ubico donde está, sería el sur, aquí sería primerito sur. Giro hacia allá, hacia donde está el vector. Le resto de 90 este valor y ya sabría cuánto vale el ángulo que necesito y luego pongo el punto cardinal que corresponde, que en este caso sería el este. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos cada vez que resolvemos vectores. Sí, podemos cambiarlo a coordenadas rectangulares, polares, pero siempre tomando en cuenta esto, ¿no? Y muchas veces también el año anterior nos deben haber enseñado los ángulos directores. Sí, nosotros teníamos un temita, un pequeño tema dentro de vectores que se llamaban los ángulos directores. Sí, les voy a colocar aquí los ángulos directores, la información para que vean o para que se acuerden de los ángulos directores. Aquí está. Los ángulos directores también nos pedían calcular muchas veces, ¿ya? Son los ángulos alfa y beta, ¿sí? Que corresponden a el ángulo que forma, en este caso, alfa es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Y el ángulo beta es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las Y. ¿Ya? Del mismo vector que nosotros tenemos acá, del vector A, voy a poner otro gráfico, ¿no? Le vamos a poner para abajo esta grafiquita, ¿ya? Y vamos a colocar aquí nuestro plano. Del mismo vector A vamos a ver cuánto valen sus ángulos directores, ¿ya? Aquí tenemos el plano cartesiano, lo vamos a dibujar. Cambiemos de color. Ya. A ver. Tenemos el vector A. Los ángulos directores. Alfa es el que forma el vector con el eje positivo de las X, o sea, este valor de aquí. Esto es alfa. Y el beta es el que forma con el eje positivo de las Y, es decir, esto de acá. Esto es beta. ¿Sí? Si tuviéramos un vector en otro cuadrante, veamos en el cuadrante 2. Veamos un vector B. ¿Cuáles serían sus ángulos directores? Alfa, recuerden, es el ángulo que forma con el eje positivo de las X. O sea, este sería alfa y este sería beta, porque es el ángulo que forma con los ejes positivos, recuerden ustedes. ¿Sí? Con los ejes positivos. Otro ejemplo. Voy a dibujar acá otro plano. Tenemos un vector en el tercer cuadrante. ¿Cuáles serían los ángulos directores de este vector? Positivo de las X. El sentido para los ángulos directores no, no está establecido muy bien, ¿no? Como nos dice que el valor varía entre 0 y 180, entonces nosotros graficamos del valor más cercano al eje, ¿no? Sí, en este caso el más cerca sería por acá.
Este sería el ángulo alfa, ¿sí? Y el ángulo beta sería el de acá, los más cercanos, ¿no? ¿Sí? Esos son los ángulos directores de un vector. Pero a lo que voy es que nosotros calculamos con la ayuda de función coseno. Por eso se llama coseno director, porque nosotros ayudamos con el coseno de alfa y eso es la componente en X para su módulo. Y lo mismo, el coseno de beta es la componente en Y para su módulo. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, nosotros teníamos que la componente en X vale 4, la componente en Y vale 3 y el módulo vale 5, ¿no? Si quisiéramos calcular los ángulos directores, utilizaríamos estas formulitas de aquí del coseno director, ¿no es cierto? Y lo calculamos. Lo hagamos. Coseno de alfa. La componente en X de nuestro vector, de nuestro ejemplo primerito, era 4, dividido para su módulo que vale 5. 4 dividido para 5, 0,8. Tenemos coseno de alfa, 0,8. Y para calcular el alfa, ustedes ya saben, despejamos ya tal como lo hicimos con la tangente, ahora nos toca hacerle con el coseno. Aquí sería coseno, lo mismo, ¿no? Shift coseno, 0,8. Nos quedaría 36,86. Ese sería el valor del ángulo alfa, del director, del ángulo director. ¿Sí? Ángulo director alfa. Lo mismo tendríamos que hacer con el beta. Coseno de beta, a y sobre a, coseno de beta. Esto vale 3, 5. Dividimos 3 dividido para 5. En nuestra calculadora nos queda 0,6. Beta, coseno a la -1 de 0,6 y obtenemos cuánto vale ese coseno director, el beta, el ángulo director, ¿no es cierto? Beta, que sería 53,13. Listo. Y eso sería todo, ¿no? Ahí está transformado todo, hemos transformado a diferentes coordenadas, hemos explicado cómo pasamos de un vector a otro vector, muy completo, muy sencillo, muy fácil, para que nosotros podamos resolver ejercicios como estos, ¿no?